Bienvenidos al TEIDE 4. Análisis de resultados, método de la cuadrícula para evaluación lumínica de oficinas. Para el propósito de esta actividad, iniciaremos con tres conceptos básicos de iluminación. Flujo luminoso. Intensidad luminosa. Y nivel de iluminación. Adicionalmente, detallaremos sobre ángulo de apertura y distribución de luz. El flujo luminoso es la medida de la cantidad total de luz visible emitida por una fuente en todas las direcciones por unidad de tiempo. Se expresa en lúmenes y representa la potencia luminosa percibida por el ojo humano. Por ejemplo, una bombilla LED de 10 vatios puede emitir aproximadamente 800 lúmenes, lo que indica su capacidad para iluminar un espacio. La intensidad luminosa es la cantidad de flujo luminoso emitido en una dirección específica dentro de un ángulo sólido. Se mide en candelas y describe cuán brillante es una fuente en una dirección determinada. Mientras que el flujo luminoso mide la luz total emitida, la intensidad luminosa indica la cantidad de luz que se dirige hacia un punto específico por medio de un ángulo específico. Dicho ángulo se conoce como ángulo de apertura. El ángulo de apertura de una luminaria es el espacio angular en el cual la luz emitida se distribuye de manera efectiva, determinando el área de cobertura en una superficie determinada. También se puede definir como la amplitud del cono de luz proyectado por la fuente luminosa, influenciando la intensidad y uniformidad de la iluminación en un área específica. Una luminaria o foco direccional con un ángulo de apertura de 45 grados tendrá mayor intensidad luminosa en esa dirección específica. Este se conoce como ángulo estrecho. Por otro lado, una luminaria o foco direccional con 120 grados de apertura distribuirá la luz de manera más amplia pero con menor intensidad luminosa en cada punto. En resumen, a menor ángulo de apertura, mayor concentración de luz y mayor intensidad luminosa habrá en esa dirección. De la misma forma, a mayor ángulo de apertura, la luz cubre más espacio, es decir, distribuye más luz en un área determinada. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la luz no se distribuye de forma uniforme en el área iluminada. Para este ejemplo en particular, la fuente emite 1000 lúmenes en total en un ángulo de apertura de 90 grados. Podemos observar que cuando la luz se concentra en un metro cuadrado, el nivel de iluminación es de 1000 lux, lo que se interpreta como muy intenso. Por el contrario, si la misma luz se distribuye en 10 metros cuadrados, el nivel de iluminación baja a 100 lux, es decir, menos intenso. Lo que podemos concluir que la intensidad de luz en una superficie depende del área de distribución. A mayor área, menor nivel de iluminación en lux, aunque el flujo luminoso en lúmenes siga siendo el mismo. El nivel de iluminación es la cantidad de luz que incide sobre una superficie y se mide en lux. Es en esta superficie donde se ubica el luxómetro para medir el nivel de iluminación que se proyecta en esa superficie. Recordemos que el método de la cuadrícula se basa en dividir el área de trabajo a evaluar en una serie de puntos equidistantes, formando una malla o cuadrícula. Se divide el área en secciones iguales, puede ser en una cuadrícula de 4×4, 5×5 o más, dependiendo del número mínimo de puntos calculados. Para ello, debemos emplear dos fórmulas. Primero hallamos el índice de local por medio de la fórmula número 1. Y luego, calculamos el número mínimo de puntos a través de la fórmula número 2. Vamos a suponer que el índice de local es igual a 2. Eso quiere decir que el mínimo número de puntos es igual a 16. Esto equivaldría a una cuadrícula de 4×4. Por lo tanto, nuestra área de trabajo queda de la siguiente manera. Una vez fijada la cuadrícula, se inician las mediciones con el luxómetro para conocer el nivel de iluminación en lux de cada cuadro. Cada uno de estos cuadros representan un puesto de trabajo. Iniciamos con el primero.
Luego de medir, registramos el dato en ese primer cuadro. De la misma manera continuamos midiendo el siguiente cuadro. Hacemos lo mismo con el tercer cuadro de la primera fila. Igualmente medimos de la misma forma el cuarto cuadro. El mismo proceso se repite en todas las filas, hasta llenar completamente la cuadrícula con los datos medidos. Para calcular la iluminancia promedio se puede emplear la fórmula número 3. Este es un promedio aritmético. Es decir, se suman todos los valores de la cuadrícula y el total se divide entre el número de puntos medidos, que en este caso son 16. Para indicar si el área es uniforme o no, aplicamos esta regla. Se divide la intensidad más baja medida en la cuadrícula y la dividimos entre la iluminancia promedio. Si esta división es mayor o igual a 0,5, entonces el área es uniforme. En este caso específico, se desea evaluar el actual nivel de iluminación de forma general con que cuenta el área de oficinas de una empresa, empleando el método de la cuadrícula. Las dimensiones del área de trabajo son las siguientes. Largo 10 metros, ancho 12 metros y una altura de montaje de las luminarias de 4 metros medidos desde el piso. Posteriormente, se realiza una medición inicial con la luminaria actual instalada en el área de oficinas. Las mediciones se realizan con un luxómetro debidamente calibrado. La luminaria actual es una luminaria LED de 25 vatios, con flujo luminoso de 2500 lúmenes y un ángulo de apertura de 60 grados. Antes de realizar las mediciones, se calculó el número mínimo de puntos acorde a las dimensiones del local. El resultado fue de 16 puntos. En esta tabla, podemos observar los registros de las 16 mediciones según el número de puntos calculados. Estos están medidos en lux. También podemos encontrar el EPROM. Este representa el nivel promedio de iluminancia medido en esta área. Para esta luminaria actual, el nivel promedio de iluminación es de 168,7 lux. También podemos observar que el área es uniforme en iluminación. Recordemos que la uniformidad en iluminación es un parámetro que indica qué tan homogénea es la distribución de la luz en un área determinada. Evalúa la diferencia entre las zonas más iluminadas y las menos iluminadas para garantizar confort visual y evitar contrastes excesivos. También podemos observar el límite mínimo y el límite máximo. Para este caso, son 300 lux y 750 lux respectivamente. Si comparamos la iluminancia promedio de 168,7 lux con respecto a estos límites, podemos indicar que no alcanza el límite mínimo de 300 lux. Por esta razón, al momento de valorar la iluminancia promedio EPROM podemos indicar que es deficiente. Si evaluamos punto por punto esta cuadrícula con los límites, podemos indicar que todos son deficientes, ya que ninguno supera el límite mínimo de 300 lux. De manera global, podemos decir que el 100% de los puntos son deficientes. Dada esta situación, se deduce que no hay ningún punto adecuado en esta cuadrícula. De igual forma, podemos decir que el 0% de los puntos son adecuados y el 0% de los puntos son excesivos. Continuando con nuestro caso específico, y dado que la medición inicial nos indica un nivel de iluminación deficiente, la empresa decide probar dos luminarias diferentes para buscar la mejor opción. Para ello, desmontan la luminaria inicial y ubican la luminaria A. Con la luminaria A instalada, se realizan mediciones de iluminación siguiendo el mismo método de la cuadrícula. Esta luminaria es de tipo LED, de 80 vatios, flujo luminoso de 9600 lúmenes y ángulo de apertura de 60 grados. Observando los resultados de la medición con la luminaria A, tenemos una iluminancia promedio de 648 lux. Esto indica un nivel adecuado, ya que se encuentra entre el límite mínimo de 300 lux y máximo de 750 lux. Según estos resultados, podemos observar que la iluminación en esta área es uniforme.
Esto es debido a que la división entre la intensidad más baja y la iluminancia promedio es mayor que 0,5 según la regla de uniformidad. Si evaluamos punto por punto esta cuadrícula con los límites, podemos indicar que ninguno es deficiente, ya que no se encuentra ningún valor por debajo del límite mínimo de 300 lux. De manera global, podemos decir que el 0% de los puntos son deficientes. De igual forma, podemos decir que el 75% de los puntos son adecuados. Esto debido a que 12 de los 16 puntos están en el rango de 300 lux y 750 lux. También, podemos indicar que el 25% de los puntos son excesivos. Esto debido a que se observan 4 puntos de los 16 que se encuentran por encima del límite máximo de 750 lux. Por último, se desmonta la luminaria A y se instala la luminaria B. Después de esto, se realizan las mediciones de iluminación aplicando el anterior método. Esta luminaria B cuenta con una potencia de 100 vatios, un flujo luminoso de 120.000 lúmenes y un ángulo de apertura de 90 grados. Observando los resultados de la medición con la luminaria B, tenemos una iluminancia promedio de 810 lux. Esto indica un nivel excesivo, dado que supera el límite máximo de 750 lux. Según estos resultados, podemos observar que la iluminación en esta área es igualmente uniforme. Esto es debido a que la división entre la intensidad más baja y la iluminancia promedio es mayor que 0,5 según la regla de uniformidad. Si comparamos punto por punto esta cuadrícula con los límites, podemos indicar que ninguno es deficiente. Esto es porque ninguno de estos valores está por debajo del límite mínimo de 300 lux. Por lo tanto, podemos decir que el 0% de los puntos son deficientes. De igual manera, se puede concluir que el 50% de los puntos son adecuados. Esto debido a que 8 de los 16 puntos están en el rango de 300 lux y 750 lux. Igualmente, podemos indicar que el restante 50% de los puntos son excesivos. Esto debido a que 8 de los 16 puntos son superiores a 750 lux. Si comparamos finalmente la iluminancia promedio de la luminaria inicial, la luminaria A y la luminaria B, podemos concluir que la luminaria A tiene la iluminancia promedio adecuada. Las demás no. En esta gráfica podemos observar que la iluminancia inicial ni siquiera alcanza el límite mínimo de 300 lux. En el caso de la luminaria B, si bien alcanza el mínimo de 300 lux, también supera el límite máximo, lo que lo hace excesivo. En el caso de la luminaria A, la iluminancia promedio se encuentra entre el límite mínimo y el límite máximo, lo que lo hace adecuado. En el caso de la uniformidad, las tres luminarias son uniformes. Sin embargo, la uniformidad solo es aceptable cuando la iluminancia promedio es adecuada. Que para este caso, solo es favorable para la luminaria A. En cuanto a los porcentajes de puntos deficientes, lo ideal sería que fueran del 0%. Esto se cumple tanto para la luminaria A como para la luminaria B. Con respecto al porcentaje de puntos adecuados, lo ideal es que sea del 100%. En ninguno de los casos se cumple, sin embargo, el mejor porcentaje lo tiene la luminaria A, con el 75%. En cuanto a los puntos excesivos, lo ideal sería un 0%, lo cual es favorable en el caso de la luminaria inicial. Si en este caso específico, la empresa tuviera que seleccionar una luminaria con estos datos, se debería decantar por la luminaria A, ya que de las tres luminarias analizadas, tiene promedio de iluminancia adecuado, la iluminación es uniforme, tiene 0% de puntos deficientes. El 75% de los puntos son adecuados y a pesar de tener un 25% de puntos excesivos, estos ni siquiera superan los 900 lux, lo cual es perfectamente controlable.